con la charla. Pues en principio, muy buenos días a todos. Es un placer tener hoy con nosotros a Xavi Tomás del Hospital Clínico de Barcelona, que nos va a hablar de la femoroplastia percutánea en el aflojamiento de cadera, de la prótesis de cadera como una alternativa al recambio quirúrgico. Y te contamos con nosotros como expertos al doctor José Martel de la Fundación Alcorcón y al doctor José Antonio Narváez. Como siempre, daremos paso a la charla y un cuarto de hora antes las preguntas que podéis escribir en el chat las contestará el doctor Xavi Tomás y le daremos paso a la opinión de los expertos. Está también con nosotros el doctor Salvador Pedraza como director del curso, como siempre. Xavi, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Luis. Antes que nada, buenos días a todos y gracias por estar ahí. Espero que a todos os haya ido muy bien la Semana Santa. Bien, a ver. Vale. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve bien, se ve perfecto, Xavi. Muy bien, pues vamos allá. Os voy Oye, a pues comentar hoy la espectacular. femoroplastia percutánea, como veis en el título, en el aflojamiento protésico de cadera, con alguna variante que os comentaré como una alternativa al recambio quirúrgico. ¿De acuerdo? Todos estos nombres que figuran aquí pues son de la gente que ha colaborado, que yo no estoy solo haciendo femoroplastias por ahí como si fuera Don Quijote, sino que siempre, como es lógico, trabajamos en equipo. ¿De acuerdo? Y a todos ellos también les estoy sumamente agradecido. Bueno, la introducción, la cirugía, lo primero de todo, ¿dónde nos hemos centrado? Pues en la prótesis de cadera. Esta técnica ha experimentado un aumento progresivo a lo largo de los años, a lo largo de las últimas décadas, y los avances técnicos unidos al envejecimiento poblacional han originado a su vez un aumento de la tasa de recambios de la prótesis de cadera. Es decir, ya sabéis que el recambio protésico es pues una prótesis que está, vamos a llamar así, aflojada, desgastada, etcétera, pues hay que cambiarla. Eso se llama el recambio protésico, ¿de acuerdo? Entonces, como es lógico, igual que han ido aumentando las tasas de prótesis de cadera en pacientes, porque cada vez hay más población envejecida, pues como tenemos en este gráfico, por ejemplo, aquí de Gales, del año 2008 al año 2017, fijaros las tasas de aumento enorme distribuido por edad, año a año ha ido aumentando, ¿de acuerdo? O sea, de las prótesis primarias reemplazadas. Pues sería una prótesis, vamos a llamar así, secundaria. Pero fijaros que el recambio protésico pues, ha ido claramente aumentando a lo largo de los años. Incluso es así que en el año, pues, como veis aquí, en el año 2018, Lancet hizo una revisión donde decía pues, que era muy importante no solo tener en cuenta que esto iba a ser una técnica que cada vez iba a ser más progresiva, iba a aumentar el número de forma muy importante, sino que también era muy importante no solo saber que eso iba a ser así, sino que qué técnica, cuál sería la mejor técnica, en qué pacientes habría que hacer o en qué pacientes no, si los pacientes en el futuro iban a ir de una forma o iban a ir de otra, qué había que hacer clínicamente con ellos, etcétera. Y sobre todo para evitar pues, problemas como hubo, como ejemplo, ponían pues, el problema que hubo con las prótesis metal-metal. De alguna forma el Lancet venía a quejarse que se tenía que tener pues, más datos sobre este tipo de cirugía y de sus indicaciones. Muy bien, pasamos ahora a lo que es la femoroplastia, la introducción. Y lo primero que hay que hacer pues, es decir, bueno, muy bien, femoroplastia, ¿qué quiere decir? Bueno, pues la técnica quirúrgica sobre el fémur en este caso, ¿no? Entonces, bueno, la femoroplastia, la primera vez que fue nombrada en el sentido que estamos hablando aquí, que es en poner cemento, etcétera, pues utilizaron lo que se llama el cortos, que es una sustancia como el PMMA, pero más duro, que es similar a la cortical ósea, ¿no? Entonces fue publicado en el año 2007 en un paciente con este cortos y miraban pues la biomecánica y si podría ser potencialmente una sustancia que se podría utilizar en este problema. Y el primer paciente clínico, vamos a llamar así, fue esta señora de 92 años, que fijaros que tuvo 33 años post prótesis, es decir, una prótesis que ya la llevaba desde hacía 33 años, que es esta de aquí, esto es la zona preintervencionista, fijaros la desalineación femoral que hay, pues la osteolisis, por ejemplo, en esta zona de aquí, y bueno, pues se les ocurrió a estos compañeros de Holanda, pues hacer un intervencionismo que consistió pues en la femoroplastia, que es como veis aquí,
en la zona del intervencionismo, pues una introducción de 2 cánulas con la inyección de cemento, que aquí lo veis como una zona pues hipodensa negra, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedó esto? Bueno, pues en el posintervencionismo, pues la verdad, pues fijó mejor la articulación y ellos consideraron pues que era una técnica útil. Aquí quiero hacer un parón por esto, porque os decía del término femoroplastia, ¿no? Si vosotros vais ahora a PubMed, PubMed, como queráis llamar, y ponéis femoroplasty, ¿de acuerdo? Entonces os van a salir diferentes acepciones de este término. Por ejemplo, aquí tenemos un tema que nos gusta mucho a los de músculo esquelético, que es, por ejemplo, la deformidad tipo CAM, ¿de acuerdo? En la insuficiencia de la prótesis, perdón, de la cadera primaria. Fijaros que esto no es una prótesis, ¿eh? Esto tenemos una cadera primaria, que era un impingement, que se llama, un pinzamiento femoroacetabular. Hay de 2 tipos, el pincer y el cam, y este sería el cam, que lo que sobresale pues, es una especie de duna, ¿de acuerdo? Que sobresale entre el cuello y la cabeza, que tenéis aquí. Esto de alguna forma sobra y esto hace que aumente, pues que pique esta zona sobre la zona del acetábulo. Esto se mira con el ángulo que nos dice, oye, esto no tendría que estar así. Entonces, en la precirugía, ellos lo que hacen es con esta técnica, con una técnica artroscopia, pues limar, quitar de alguna forma, pues esta cosa que sobra aquí, ¿no? Entonces ellos lo hacen la circunferencia femoroplastia, ¿no? Que es como una técnica que denominan ellos. Es decir, que la femoroplastia no tenemos que tener la idea que solamente la podemos hacer en pacientes con prótesis de cadera, sino que como en este caso, pues también tenemos pacientes en los que hay una cadera, digamos, nativa, ¿de acuerdo? Si seguimos mirando el término de femoroplastia, lo estábamos comentando un poquito antes de empezar la charla, me ha llevado la sorpresa, revisando bibliografía, pues que tenemos otra técnica similar, es la misma, pero no, es en otros pacientes fundamentalmente, que me he quedado un poco sorprendido, porque yo la verdad, os soy sincero, yo desconocía que se hacía esto, y también se ha puesto como de manifiesto que puede ser útil en pacientes en los que hay una osteoporosis muy severa, pacientes ancianos en los que sabéis perfectamente pues, que uno de los grandes problemas que hay en pacientes ancianos es la osteoporosis, sobre todo en mujeres, que genera pues unas fracturas, por ejemplo, a nivel del cuello o a nivel del cuello femoral o a nivel del radio, que lo que acaba pasando pues, es que una vez ese paciente tiene esa fractura, se calcula pues, que la tasa de supervivencia al año, he visto algunos artículos que ronda entre el 15 y el 40%, o sea que es un problema realmente serio, ¿no? Entonces, en estos pacientes donde tenemos una, bueno, digamos, una osteoporosis avanzada, determinada clínicamente, etcétera, etcétera, pues se están haciendo estudios para ver si de forma profiláctica, inyectando, como veis aquí, el cemento, a través del fémur, a través del cuello femoral, pues se puede conseguir prevenir de alguna forma este tipo de fracturas. Entonces, por ejemplo, pues en este artículo del año 2011, ellos lo que hacen es coger, eh, como veis aquí, pues fémures de cadáveres en los que hay una osteoporosis, y lo que hacen es inyectar de 4 formas diferentes, es decir, pues de una zona más central, una zona más centrodorsal, como está de aquí, etcétera, o con 2 canales, como veis aquí, inyectan el cemento a través del fémur, a lo largo del eje cervical, y miran con unas fuerzas que hacen de forma objetiva, con newtons, etcétera, con máquinas que tienen ellos determinadas, pues miran si es más resistente este cuello femoral, igual o menos resistente que si no hubieran hecho la cementación. Y bueno, realmente, sobre todo en este caso, lo que veis aquí subrayado en rojo, en estos 2 casos donde se pone el cemento bien en la zona central o centro dorsal, realmente consiguen aumentar de forma muy notable la estabilidad y la fuerza de respuesta frente a una compresión. Es decir, que ellos dicen que como mínimo in vitro esto es útil para poderlo hacer en pacientes. Ya habéis visto que esto, por ejemplo, pues se hace bueno, pues con como hacemos la femoroplastia nosotros, ¿no? Con cánulas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya la cosa como veis, pues ya se nos va de las manos aquí con robots y todo.
biónicos, y en el año 2020 esta gente de Estados Unidos pues, ha publicado pues, que esto también se puede hacer mediante robótica, ¿no? Y lo que hacen pues, es lo mismo, pero con unos, digamos, con un trayecto determinado y con un control muy bien delimitado de todo lo que se va atravesando a través del fémur, inyectando ¿veis esto de aquí, esto verde? Inyectando el cemento alrededor del eje este, ¿no? Lo que os estaba diciendo, aquí, pues esto lo hacen con polimetil metacrilato, pues decía antes del PMMA, y de nuevo, pues surge en estas publicaciones, pues que puede tener una importancia en reducir el riesgo de fracturas osteoporóticas, que puede ser útil. Claro, choca un poco, ¿no? Porque dices, caramba, voy a meterle aquí no deja de ser como parecido a una biopsia, un foras biopsia, ¿no? Y te da un poco de miedo decir, uy, la vascularización va a empeorar, voy a hacerle yo una fractura que no tiene, etcétera, pero ellos abogan por ser una técnica que puede utilizarse. O sea, que no descartemos que esta técnica que está ahí quieta, de alguna forma, y os digo que está quieta porque no la había visto nunca y hay muy pocas publicaciones, pero claro, lo que sí que no está quieto es el aumento de pacientes con este tipo de patología, ¿no? Porque claro, pacientes poróticos con fracturas, pues hay muchos. Sobre todo también lo insinúan que puede ser de gran utilidad en pacientes que ya han tenido una fractura porótica. Sabéis que tienen más frecuencia de poder hacer una segunda fractura. Pues en estos pacientes todavía estaría más indicado hacerlo. Pero bueno, vamos a seguir con el tema que nos ocupa hoy. Simplemente os he dado esta pincelada que a mí me ha dejado sorprendido en cuanto a una nueva técnica, a un nuevo nicho que podemos tener los radiólogos. Y es en la femoroplastia percutánea, en la propia prótesis de cadera, que es lo que quiero explicaros más a fondo hoy. ¿Por qué se nos ocurrió esto? Pues bueno, pues fue a partir de este artículo, lo comentó el doctor Fernández Valencia, lo comentamos, que es el jefe de cadera del Hospital Clínico, traumatólogo. Lo estuvimos mirando y bueno, se nos ocurrió porque a partir de este artículo del año 2020, nuestros compañeros de Niza hicieron, como veis aquí, 7 cementoplastias en 7 pacientes portadores de prótesis con aflojamiento aséptico. Fijaros que no solamente era la cadera, sino que también lo hicieron a nivel de la rodilla y el hombro. ¿Qué hacían? Pues por ejemplo, en el hombro, aquí ya veis la glena, lo que hacían era inyectar alrededor de la zona de osteolisis, en la zona de osteolisis, que veis aquí que está rodeando los tornillos de fijación, de anclaje, pues inyectaban cemento, aquí en la glena, por ejemplo. En este otro caso, pues lo que observamos pues es la corona esta de cemento alrededor de la prótesis de cadera aflojada, o bien en esta zona de la rodilla, en estos focos de osteolisis, en estos lagos, vamos a llamar así, de osteolisis, pues también inyectaban el cemento. Esto lo hicieron en 7 pacientes. Dice que tuvieron resultados excelentes sin complicaciones, no hubo ni fracturas, ni infecciones, ni recurrencias del aflojamiento a los 6 meses. Y todos ellos mejoraron su movilidad. Esto nos animó mucho pues, a tirar hacia adelante. De alguna forma nosotros en el clínico. En total, que empezamos en el año 2021, se lo solicitamos al comité ético, como era perentorio, y nuestro primer paciente pues, fue un paciente de 80 años, de sexo masculino, que lo que le pasaba era pues lo que les pasa a estos pacientes, generalmente se quejan, su síntoma príncipe es el dolor. Tienen un dolor muy notable en la prótesis de la cadera, ¿de acuerdo? Dicen, oiga, esta prótesis, cuando hacen un control o lo que sea, le solicitan al traumatólogo, es que me duele mucho, me duele, antes no me dolía, ahora me duele, etcétera, ¿no? Se hizo una radiografía que puso de manifiesto pues, un aflojamiento mecánico con zonas irregulares aquí a nivel del vástago, con una pequeña osteolisis, y se decidió, dice, bueno, vamos a ver esta técnica. El paciente tenía una serie de problemas, digamos, como por ejemplo, que no quería que se hiciera bajo ningún concepto una transfusión, por ser testigo de Jehová, por lo tanto, rehusó el recambio protésico y él dijo que no se volvía a quitar la prótesis, que hiciéramos lo que quisiéramos, pero que de quitar prótesis y problemas, digamos, de tipo ético con transfusiones, etcétera, etcétera, pues no podía ser. Y fue esta la primera vez que lo hicimos. Y aquí os enseño pues un poco la técnica, como lo hicimos. Se hizo en la sala de intervencionismo de nuestro hospital, del Clinic. Fue la primera vez que se hizo en España, en la sala de vascular, Apsion Artis.
Entonces, bueno, pues se hizo con sedación, el paciente estaba sedado y luego también anestesia local. Teníamos control, como es lógico, con anestesista. La profilaxis antibiótica es opcional, pero yo la recomiendo con una efloxima o con cualquier antibiótico que nuestros compañeros de infecciones pues, nos puedan sugerir en función del paciente. Las agujas, pues entre 10 y 14 G, son guiadas por TAC, se puede hacerlo, hablábamos antes, o con una fluoroscopia biplano, o con ambas, y sobre todo, por supuesto, con estricta asepsia. Estamos hablando de un córtex, de un córtex de un fémur que puede ser pues duro realmente, con lo cual pues es necesario tener a mano, como veis aquí, pues un martillo o bien un taladro para poder traspasar el córtex. El acceso mejor es el anterolateral para evitar el tendón del recto, que puede ser, pues claro, si entramos ahí con una aguja, etcétera, pues podemos lesionarlo. Se mezcla el cemento acrílico con tántalo para que podamos ver la progresión, ya que es radioopaco, y un antibiótico en la misma zona, con gentamicina en este caso, unos 2 gramos. A los 3 minutos, antes de que consolide del todo, que es lo que decíamos antes de empezar, necesitamos que el cemento esté un poco más líquido, no tan, por decirlo así, sólido como cuando hacemos una vertebroplastia, porque en la vertebroplastia nos interesa que se quede quieto ahí el cemento en la vértebra, y en cambio aquí lo que nos gusta es que se pueda deslizar un poco alrededor de la prótesis. Y se controla, como veis aquí, pues mediante imagen. Aquí tenemos la preparación, aquí tenemos cómo se instila, cómo se inyecta, que es como la hacemos, fijaros que es como la vertebroplastia, y aquí pues vamos observando cómo se va distribuyendo a lo largo de la zona periprotésica. Aquí lo podemos ver mejor con esta imagen en 3D. Esta es la aguja en la zona, en la zona fisaria proximal prácticamente. Y fijaros en esto, ¿no? Esto es el vástago protésico, como veis. Y fijaros esta banda lineal de aquí, que es el cemento. Aquí también lo vemos muy bien en este plano axial, en el TAC, donde podemos observar pre y post-intervencionismo, donde hay esta corona de cemento que lo que hace, pues lógicamente, pues es consolidar alrededor de la prótesis y fijarla. Respecto a la pregunta de si es necesario poner mucho, poner poco cemento, etcétera, lo que es importante es que el cemento se distribuya bien en la zona donde tiene más overload, ¿no? Donde tiene más fuerza, donde tiene más presión ese fémur, que normalmente es en la zona del tercio proximal del vástago femoral, como veis ahí. ¿Cómo fue todo? Bueno, pues vimos el estadio final es esta especie de collar de cemento alrededor de la prótesis. Y el paciente, pues bueno, la verdad es que fue espectacular. El paciente pasó de estar sentado en una silla de ruedas, porque prácticamente no podía hacer movilidad, pues a deambular y notar una mejora sustancial. Esto nos animó mucho, como es lógico, y ya pues pasamos al segundo paciente de los que hicimos. Fue un paciente, una señora de 81 años, que tuvo su prótesis primaria hacía 20 años, que se infectó a los 9 meses y le recambiaron solo el vástago. Entonces, hacía 10 años que se hizo la revisión con recambio completo. Esto es un punto muy importante, el tiempo que ha pasado entre que se puso la prótesis, que puede ser, normalmente es la primera prótesis y luego la segunda. Pero como cada vez los pacientes son más longevos, gracias a Dios, pues lo que estamos viendo y os está pasando a todos, y a vosotros y a todos, es que hay pacientes que tienen no solo una prótesis, tienen una, la segunda, el tercer recambio protésico, el cuarto, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué le pasó? Acudió de otros centros y acudió a nuestro hospital porque tenía un dolor notable con progresivo en la prótesis a nivel de la cara lateral durante la motilidad, no en reposo. La verdad es que no podía caminar prácticamente este paciente. Se hizo la radiografía que puso de manifiesto un aflojamiento mecánico, el VSG, el dímero D y la PCR eran normales, lo que en principio, igual que la gama con leucos, descartaba que hubiera una infección. Aquí tenemos la imagen, si os fijáis aquí, esto es una imagen muy típica que me gustaría que tuvierais, os quedara en la memoria. Fijaros en este engrosamiento cortical. Esto es una periosteitis focal, ¿de acuerdo? Que se llama procidencia, que es porque este vástago, de alguna forma, imaginaros que está bailando como un badajo de campana, la fuerza se transmite y hace que este hueso reaccione con una periosteitis, y esto muchas veces es el causante del dolor, ¿de acuerdo?
al moverse genera esa periosteitis y eso es el dolor. De todas formas, le hicimos una función aspirativa guiada por TAC y nos salió un cultivo sobre 6 de Staphylococcus epidermidis. Nosotros, en nuestro centro, cuando solamente tenemos un cultivo de los 6 que hacemos positivo, en lugar de 2, si tenemos 2 o más, es positivo real, ¿de acuerdo? Si tenemos uno, lo que podemos considerar como contaminación. La PCR 16S era negativa, por lo tanto, como os digo, fue una contaminación. Fijaros en la zona preintervencionismo, pues con el engrosamiento cortical, con esta zona radiolucente que por aquí pues es más prominente, etcétera. ¿Qué hicimos? Bueno, pues el segundo intervencionismo, aquí lo veis, pues con el bisel, que también lo puedes orientar hacia la zona que prefieres que progrese el cemento, que veis el cemento como esta línea oscura alrededor de la prótesis, veis perfectamente cómo va progresando, esta línea va subiendo hacia arriba, como veis aquí, y esto es lo que hace fijar, no, es lo que os decía antes, no hace falta inyectar mucho, porque tampoco puede inyectarse mucho, ¿de acuerdo? Porque el espacio es muy pequeño. ¿Cómo quedó al final en el postintervencionismo? Bueno, pues fijaros, teníamos esta zona de cemento, zona pre y zona post, con esta banda de cemento alrededor. Fue muy bien, también esta paciente. El siguiente, otra señora de 83 años, tuvo una primaria hacía 15 años por una fractura subcapital izquierda, es decir, 15 años desde que se le puso la prótesis, ¿de acuerdo? Comienza con dolor y aflojamiento de la prótesis. Hay fragmentación del cemento, como veis aquí, estas son las imágenes, como bien pone, preintervencionismo, y de nuevo, lo que os decía antes, la procidencia del vástago, que esto es una de las cosas que se describió como uno de los primeros signos de aflojamiento mecánico, es este movimiento que no tendría que existir y que hace que la cortical reaccione con un engrosamiento cortical perióstico. Y esto realmente duele, ¿de acuerdo? Entonces se le hizo un TAC con punción aspirativa, como veis aquí, y se aisló un estafilococo hominis solo en uno de 6 cultivos. Se dispuso también que parecía una contaminación, por lo que os decía antes. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque una de las contraindicaciones que se decía para realizar una femoroplastia en prótesis de cadera era que la prótesis estuviera infectada, ¿de acuerdo? O sea, fijaros que las que hemos visto hasta ahora, pues parecía que estuviera, sobre todo la segunda, tercera, pues teníamos la duda de si era contaminación, si era infección, pero bueno, tenemos otros métodos para poder determinarlo, como la VSG, la PCR, etcétera, la punción aspirativa, etcétera. Bueno, pues en este paciente lo que os decía, se hace el PAF, se aísla de Staphylococcus hominis y se decidió que era contaminación. Entonces, de nuevo, pues se puso en este caso, hicimos un doble abordaje alrededor, en la zona donde existía pues, el engrosamiento perióstico, aquí había una osteólisis importante y esto hizo pues como una especie de tapón alrededor del fémur. Fijaros, aquí también se distribuyó y la paciente también mejoró notablemente de su molestia. Y el último caso que os voy a presentar, pues 74 años, sexo masculino, la prótesis de cadera derecha, con una primaria hacía 14 años. Se hizo un recambio por una prótesis dolorosa hacía 11 años. Que es lo que os decía. ¿Cuál es la intervención típica de estos pacientes? La intervención típica es, tú tienes por ejemplo, una artrosis muy severa de cadera, te ponen la prótesis de cadera. Si la prótesis de cadera duele enseguida o tiene molestias enseguida, digamos, al mes de haberse puesto esta prótesis, normalmente no es por un aflojamiento mecánico, sino que es porque se ha puesto mal. De alguna forma, mecánicamente hay algún tornillo que no está en el sitio que tendría que estar de forma correcta, porque hay un aflojamiento, digamos, de forma patológica por un desgaste no esperado del material o porque está infectada, etcétera. No es habitual que tengamos una prótesis que a los pocos meses duela, que sea por un aflojamiento mecánico. Para esperar un aflojamiento mecánico en el que generalmente hay un sustrato de infección larvada en un 50% aproximadamente de casos, que esto es importante de conocerlo, hay esporas de estafilococo que se quedan ahí larvadas, salen negativos las aspiraciones, por ejemplo, o incluso en el momento quirúrgico, pero luego cuando se hace sonicación, pues demostramos que en el 50% aproximadamente de estos casos de los que teóricamente había un aflojamiento mecánico aséptico,
pues nos encontrábamos con esporas de estafilococo. Y también otro dato del aflojamiento mecánico es que puede haber pues, un proceso de enfermedad granulomatosa agresiva, enfermedad de las partículas, truninosis, en fin, tiene varias acepciones este término, como sabéis, y puede estar debajo de esa reacción, de ese aflojamiento. Pero esto generalmente, perdón, se da a los años de haber puesto la prótesis. En este caso, por ejemplo, fijaros, ya tenía la prótesis hacía desde unos 14 años. Se había recambiado por una prótesis hacía 11 años. Se infectó clínicamente de forma aguda a los 2 meses. Es decir, le hacen un recambio por la prótesis dolorosa, o sea, como es. Fijaros que esto era la primera prótesis, la quitan, se recambia, ¿de acuerdo? Se infecta esta segunda prótesis clínicamente de forma aguda a los 2 meses. Desbridamiento y recambio acetabular protésico, pero los cultivos fueron negativos. Esto es lo que os digo antes, ¿no? Que ya sabéis que el tema de la infección de la prótesis es un tema realmente complejo. En el 2017, 2019, 2022 le hacemos TAC con punción aspirativa y los cultivos son negativos. En principio decimos, bueno, pues no parece que haya infección, para nada. En el 2022 el paciente sigue quejándose, el paciente, perdón, por un dolor incoercible que llega a calificar de 9 sobre 10. Por lo tanto, se propone como candidato a femoroplastia, ya que el paciente no podía, no era susceptible de poder hacer un recambio quirúrgico. Y esto pues es la zona preintervencionista. Fijaros, pues bueno, aquí tenemos una prótesis no cementada con alguna zona radiolucente. En esta zona de aquí tenemos la inserción del psoas, que ha hecho aquí una endosopatía. Y fijaros, pues bueno, que por otros datos que pueden llamaros la atención, también tenemos que fijarnos, como siempre, ¿no? ¿Dónde está situado el acetábulo protésico respecto a la cabeza del fémur? Está centrada, el anclaje también está correcto, mecánicamente no parece que tuviera que haber una malposición, etcétera, por lo que vemos aquí en cuanto a los ángulos, etcétera, pero sí que había esta osteólisis y este dolor incoercible. Por lo tanto, pues se hizo la vertebroplastia, perdón, se hizo la vertebroplastia, como veis aquí, y se inyectó pues alrededor de la zona de estrés. Se envolvió, por decirlo de alguna forma, esta zona, que es esta zona que veis aquí, posoperatoria, y la paciente también tuvo una mejoría franca. Para resumir, la femoroplastia percutánea está indicada en pacientes con sintomatología de dolor y limitación funcional de la cadera afecta. Los signos de aflojamiento que tenemos, pues ya lo sabéis, los clásicos, con radiología, con TAC, consonancia, son la aparición de la banda radiolucente o la interfase metal-hueso por encima de 2 milímetros, o bien una zona más irregulares, o sea, una zona más irregular con cavidades osteolíticas, o una reacción perióstica conocida como procidencia, como os he enseñado antes. Necesitamos que este paciente no pueda ser realizada una intervención quirúrgica de recambio protésico, que es el tratamiento, por el momento, el tratamiento indicado, tratamiento de elección, donde no está la prótesis funcionando bien, lo que hay que hacer es un recambio protésico. Pero claro, cada vez hay más pacientes, cada vez la gente se hace mayor. Esto tiene un costo importante. La intervención quirúrgica también es bastante importante. Vamos a ver cómo podemos, en qué momento podemos hacer la femoroplastia percutánea, incluso para mejorar en la lista de espera del recambio protésico, para mejorar la sintomatología del paciente. Es decir, no diciendo, no quiero que le pongamos la nueva prótesis. No, está indicada poner una nueva prótesis, pero a lo mejor, si ese paciente va a estarse esperando, supongamos, 8 meses en que se realice el recambio protésico, si le duele esa prótesis, pues quizá poner una cementoplastia pues nos va a permitir que el paciente tolere mucho mejor esa espera. Si en ese paciente no se puede operar, por las condiciones que lo desaconsejan, sea una edad muy avanzada, comorbilidades, etcétera, pues será un candidato real a poder hacer este tipo de alteración. O bien que el paciente, como hemos visto, pues rechace una reintervención quirúrgica y diga, no, oiga, a mí no me quite ya nada más, yo con la edad que tengo, si me pueden poner esto, pues mejor, y ya está. ¿Qué pasa con la sobreinfección de la prótesis? Esto os decía antes, que en teoría estaba contraindicado antes hacerlo, ¿no? Tenemos un paciente con dolor,
nivel de la zona protésica, elevación de la VSG, la PCR, fistulización, colecciones, adenopatías, etcétera, etcétera. La técnica de elección en este caso es el recambio de la prótesis, como os decía. En algunos sitios se hace el recambio, como sabéis, en un tiempo, es decir, se coge la prótesis, se quita, se hace un lavado, se pone cementación, o no, en fin, se pone antibiótico, etcétera, y en el mismo momento quirúrgico ponemos la nueva prótesis. En otros casos se hace, es lo más frecuente, en dos tiempos. Se quita la prótesis infectada, durante 6 semanas pues se pone un espaciador para que no se pierda ese espacio anatómico, y a las 6 semanas pues se quita el espaciador, o 12 semanas, las semanas que sean, normalmente 6, se pone la prótesis. En estos casos yo os aconsejo que se valore por el Comité de Infecciones Osteoarticulares. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la suerte de poder contar con él, formamos parte de él, y bueno, pues si se dice, oye, este paciente no se va a poder operar, no se va a poder quitar esa prótesis y sospechamos que pueda tener esto, bueno, pues se puede hacer la cementación con antibiótico. Ya os he dicho que nosotros normalmente lo ponemos sí o sí, ya de entrada. Ponemos gentamicina dentro del cemento y además hacemos una profilaxis con una cefalosporina. Y esto pues, puede ayudar al paciente a disminuir las molestias que tiene. Para acabar un poco en qué punto estamos ahora, porque habéis visto que empezamos pues, ya hace unos años, lo hemos publicado en radiología, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos hecho 4 pacientes y ahí nos hemos quedado. Los traumatólogos hicieron un paciente más ellos mismos y no hemos tenido más pacientes. Yo hablo con los traumatólogos y digo, ¿qué pasa? ¿Que se han acabado los pacientes? Y nos dicen, no, es que la verdad es que no nos han aparecido nuevos candidatos. Quizá es posible que acabáramos con los candidatos, por decirlo de alguna forma, que realmente merecían la técnica y que los demás, pues de momento están yendo a la vía clásica de recambio protésico sin problemas subyacentes. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues el control de los pacientes a largo plazo. Tenemos, como os he dicho, los pacientes pues, han evolucionado bien a corto plazo y algunos ya pues, a medio largo plazo nos han dicho nuestros compañeros de trauma que les ha vuelto a molestar, que les duele, pero no es un control estricto que hayamos podido hacer por parte de trauma. Yo creo que una posibilidad es la reintervención si hay de nuevo sintomatología, es decir, bueno, pues si hay dolor y vemos que se ha hecho una zona de osteólisis, se puede volver a poner cemento, tampoco es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Tenemos contacto con el grupo de Niza, que es el que tiene más experiencia, del año 2020, y que queremos saber cómo les va a ellos y cómo nos va a nosotros. Porque sobre todo, como ya sabéis, esta técnica, por lo que habéis visto antes, pues es una técnica fundamentalmente europea. ¿De acuerdo? Esto en Estados Unidos no tienen idea. Hay que hacer difusión entre la radiología y los traumas. Debemos trabajar unidos. Aquí veis, por ejemplo, en noviembre fui invitado a la Clínica Centro con el doctor Guillén, que cada año pues, hace un congreso sobre avances en el campo de la traumatología y me convidó porque les pareció que era un avance muy sustancial, ¿no? Hay que trabajar con ellos, por supuesto, y bueno, y otro campo que se nos abre a los radiólogos es la prevención lo pongo aquí con interrogante, ¿no? Porque ya os he dicho que lo he visto y me he quedado un poco sorprendido con la prevención de fracturas osteoporóticas, es decir, no en pacientes que tengan la prótesis, sino en pacientes con una cadera primaria, una cadera entre comillas normal y corriente, pero que sea muy osteoporótico, la típica paciente anciana con una masa ósea francamente disminuida, con un enorme peligro de fractura de cuello, pues puede ser una opción de futuro que se está mirando y yo creo que está como en eclosión, igual que esta otra técnica en pacientes con prótesis de cadera. Y bueno, tenemos que estar ahí los radiólogos, como siempre. O sea que no tenemos que dejar pasar estas oportunidades porque desde luego hay una cosa que está muy clara, que los pacientes, nosotros, yo mismo, cada vez vamos a ser mayores y este tipo de patología en gente mayor va a ser la que va a mandar en los próximos 10, 20, 30 años. Todos estaremos con nuestras prótesis, los cementos y todo lo que sea. Disminuir el dolor y la estabilidad de los pacientes va a ser una de las líneas estratégicas principales. Y los radiólogos tenemos que estar ahí. Y las radiólogas, por supuesto. Y aquí Pues tenéis pues esta bibliografía que os he puesto por si queréis comentar alguna cosa más. El último, el último, la última referencia es la publicación que hicimos en radiología,
sobre este tema. Y bueno, pues estoy a vuestra disposición para ver si puedo ayudaros a decir alguna cosa que os sea de interés respecto a este tema en las preguntas. Muchas Pues gracias. muchas gracias, Xavi, por la charla, como siempre. Oye, quería un poco adelantarte y luego ya le daremos paso a tanto a José Antonio como a Pepe Martel. Dentro de las preguntas una está clara y es que qué retos de futuro hay para implementar esto y entre ellos si la posibilidad de hacer algún registro multicéntrico la ves en el aire. Es decir, si se puede un poco, ya que vas a contactar con el grupo de Niza, si es consciente de que hay algún registro de estos pacientes o si se puede poner en marcha. Mira, lo o sea, el registro multicéntrico, a mí los registros multicéntricos, fíjate que el mapa de Europa que he puesto es el sur de Europa prácticamente, ¿no? Yo creo que en el sur de Europa somos muy imaginativos y hacemos las cosas. Yo estoy orgullosísimo del sur de Europa, por ejemplo, en la SSR, etcétera, del tirón que tenemos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, los registros multicéntricos a veces realmente cuestan. Los nórdicos tienen más tradición de registros multicéntricos, pues de tumores, etcétera, etcétera. En cuanto a esta técnica en particular, por ejemplo, yo ya lo he comentado, pues lo he dicho en algún congreso como los nuestros de la SERM, etcétera, etcétera, y de momento, o al menos no lo sé, tampoco es que me lo tengan que decir, pero supongo que me lo comentarían, no sé de ningún centro más en España que lo haya aprobado, ¿de acuerdo? Hay que estar en contacto directo con los traumatólogos, lógicamente, que son los que, digamos, de alguna forma suministran al paciente. Nosotros no lo sabemos esto, ¿no? Entonces, yo lo de los registros multicéntricos, pues evidentemente estoy muy a favor, ¿no? El problema es que luego a veces, mm, por ejemplo, en la SERME tenemos un registro teóricamente expuesto hace años sobre pacientes con la fascitis necrosante y me ha costado Dios y ayuda conseguir casos de, por ejemplo, pues de otros sitios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había, simplemente, por ejemplo, como decía Pepe, chico, yo no te puedo enviar, bueno, no he visto. O porque, bueno, pues que lo has visto pero no lo fichaste, etcétera, etcétera. Es complicado a veces, todos llevamos mucho trabajo y esto es complejo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer ahora, bueno, es decidir con los traumatólogos si esta técnica puede tener alcance. A mí me hizo, la verdad, pues particular ilusión que el doctor Guillén me invitara, era el único radiólogo que estaba allí en este sentido, y, y que los traumatólogos vean que es una opción de futuro y que pueden trabajar, que podemos trabajar con ellos. Esto de alguna forma me puedes decir, ¿y esto qué lo va a hacer el traumatólogo o el radiólogo, no? El traumatólogo lo puede hacer, o sea, vamos, no tengo ninguna duda. Imaginaros, si es capaz de poner una prótesis, ¿cómo no va a ser capaz de hacer esto? Solo pueden hacer ellos. Ujú. El tema es cuando os digan eso, decir, oye, pues ahora hacemos nosotros, pues como les digo yo a los míos, ¿no? Pues sí que vais sobrados de quirófano, que podéis hacer estas cosas, ¿no? Que siempre se están quejando que no tienen quirófanos. ¿Qué tal? ¿Qué cual? Que si las fracturas de las 4 de la mañana, que si el otro que se ha infectado, que si la prótesis de recambio, siempre los veo que sufren muchísimo con los tiempos de quirófano. Claro, si nosotros somos capaces de decir, bueno, no te quito tiempo de quirófano, lo hacemos los radiólogos y si queréis, pues estéis con nosotros, por supuesto, da igual, o sea, eso me da igual. El problema Ujú. es la distribución del tiempo y cómo se articula en los diferentes hospitales. Pepe, José Antonio, ¿cómo lo veis este tema? Si queréis un poco intervenir y darnos un poco vuestra opinión, es más que bienvenida. Sí, bueno, yo la verdad es que enhorabuena a Xavi y a su equipo por lo que habéis empezado con el tema este de hacer neuroplastia, abriendo una puerta que yo creo que deberíamos de mantener abierta y empezar a trabajar con los traumatólogos, que yo pienso que es fundamental que hagamos equipo con ellos y lo que dice Xavi es verdad que si alguien que es capaz de poner una prótesis de cadera, pues meter un poco de cemento alrededor del vástago es fácil, pero yo creo que es una técnica que se puede hacer tanto en la sala de TAC como en la de vascular y no tener que ocupar quirófano. Yo he invitado a los traumatólogos de mi hospital a que asistan a estas charlas y creo, he visto que hay alguno que está conectado, así que a ver si abrimos el melón también en nuestro hospital y empezamos a hacerlo. Eh, a mí también me llama la atención un poco pues, que no haya más publicaciones, porque ya en estos pocos años ya debía haberse lanzado más gente a hacerla, ¿no? No sé qué es lo que ha podido pasar para que esto no haya avanzado. Y yo luego quería hacer un comentario sobre el tema del cemento,
Yo no sé si, Xavi, tú piensas que el cemento biológico podría tener un papel o es absurdo y con el cemento habitual es suficiente. Yo creo que con el cemento habitual, el problema del biológico, que es muy interesante, por otro lado, ¿no? Son los tiempos, ¿no? Quizá de evolución que tienes que tener y todo esto, ¿no? Este es muy controlable, tenemos mucha experiencia con él y la verdad es que puede ser una opción, ¿no? Pero yo de momento, por lo que estoy viendo, se utiliza este o el Cortos, el PMMA o el Cortos y no sé. Yo creo que puede ser una opción a tener en cuenta interesante. Pero de momento, vamos, lo que acabas de decir, que es otra cosa que ya he comentado antes, ¿no? Que me sorprende que esta técnica está todavía ahí como quieta, vamos a llamar así. Lo miras en las publicaciones y todo, y yo creo que es una técnica que puede ser muy interesante para aplicar en los pacientes. Pero bueno, a veces cuestan las cosas y luego se dispara. José Fijaros, Antonio, los años vosotros que, tenéis, sí, sí, ¿tenéis experiencia los vosotros? años que estuvimos con el impingement femoroacetabular, que se describió, y a los finales de los años, pues no te sé decir, no sé si fue los finales de los 90, no sé cuándo fue, acordaros, los que nos dedicamos a esto, ¿no? Hubo un boom que pasamos de que prácticamente se describió así en un articulillo por ahí y otro y tal y cual, a que parecía que todos teníamos el impingement, ¿no? Cuando nos hacíamos una radiografía. Y bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? O sea, la ciencia es así, a veces pues una cosa está alarmada y de golpe pues hay un disparo, ya lo sabéis. José Antonio, ¿tú tienes experiencia o querías decirnos un poco qué opinas al respecto de esta técnica? Primero de todo, felicitar a Xavi porque me parece una, ¿no? una iniciativa muy interesante. Y lo que me sorprende es esto que contabas, de que tenían una serie de casos y de repente, ¿no? Pues enseguida se acaban. Porque todos los que hacemos, bueno, los que nos dedicamos a esto, cada semana vemos controles de artroplastia de cadera aflojada. Entonces, no sé si hay algún filtro o hay... No, Yo las operan, tengo... o sea, hacen el recambio. O sea, yo creo que o sea, el drenaje normal de esos pacientes es que los operan. O sea, los ponen en lista de espera y hacen el recambio protésico, que es, digamos, que es la técnica indicada, ¿eh? O sea, que no estoy haciendo yo apología de lo contrario. Pero bueno, sí que es verdad que esto que dices, ¿no? Que vemos muchos pacientes y es curioso que dices, bueno, alguno habrá que no se pueda operar, por lo que sea, ¿no? Porque el paciente, pues, no está en condiciones de sufrir una reintervención o algo. Yo creo que es problema simplemente como otras cosas, de tener, bueno, de que surja la necesidad, de que los traumatólogos estén por ello, que se den cuenta que es una técnica que les puede ser muy útil, incluso lo que os decía antes, en los tiempos de espera del recambio protésico. Yo voy más allá, o sea, yo incluso voy a por el paciente que dices, ostras, pues tienes que estar, yo qué sé, 8 meses para que te pongan la segunda prótesis, pero oiga, a mí me duele, ¿no? Pues en esos 8 meses a lo mejor pues es una opción ponerle cemento y que el paciente mejore mientras se pone la segunda prótesis, no sé. Otra opción es que los quirófanos que están equipados con TAC, a ellos se lo pone muy fácil. O sea, yo esto nos había pasado, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, las biopsias vertebrales de compresión medular siempre eran una espada de Damocles que teníamos que nos obligaba a hacer un esfuerzo hasta que pusieron los dos TACs, o sea, perdón, los dos quirófanos con TAC, uno para trauma y otro para neurocirugía. Ahí se acabó la urgencia. O sea, se meten, hacen la biopsia, hacen peroperatoria y ya en el mismo momento actúan. Normalmente los que van, ¿no?, con cirugía descompresiva. Entonces, yo creo que que es algo interesante, pero que va a depender en cada centro de qué recursos tenga el traumatólogo, ¿no? Lo que decías, si tienen quirófano, esto si abren los quirófanos por la tarde, entonces ya van un poco más desahogados, ya no van tan... No sé, yo lo veo muy interesante. A nosotros la verdad es que los cirujanos de cadera incluso nos han pedido alguna vez, al hacer algún forage de descompresión de osteonecrosis pequeñitas, que ellos creían que no las iban a ver bien por escopia, y las hemos hecho con ellos, han venido. Realmente ellos no han hecho gran cosa porque no se manejan bien en el TAC, pero se han sentido integrados, ¿no? En el sentido que decías de que nadie se sienta molesto, pues yo digo, yo voy a empezar a tal hora, el paciente está aquí, cuando tú quieras empezamos, y los he tenido, pues bueno, cambiados con nosotros y sin problemas. Y esto, pues no sé, yo lo veo muy interesante porque además parece que técnicamente no es algo complejísimo, pero no sé, a nosotros no nos han pedido. Igual hay que hacer pedagogía, como dice Xavi, insistir en la Sí, sí, utilidad.
Yo creo que muchas veces es eso, ¿no? Pues, es que todos, a ver, todos tenemos muchísimo trabajo, nosotros, los traumas, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es una cosa más y es como todo. Bueno, pues si surge la necesidad y se observa que va bien y se puede establecer un circuito, pues es bueno para todos, ¿no? Pero pues Quería agradeceros, pero porque ya se acerca a las 9 y tendremos un poco que ir todos a nuestra tarea. Quería agradeceros a todos la presencia y vuestros comentarios y dar paso al doctor Pedraza para que cierre, si queréis, un poquito la sesión y ya está. Y ya nos veremos en otra. Un placer veros aquí. muchas Perfecto. gracias, Bueno, Luis. Gracias, yo Luis. simplemente agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias, Luis, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Pepe y José Antonio, por vuestros comentarios de expertos. Y Xavi, como siempre, magistral, muy didáctico. Muchas gracias. Y agradecerte que hagas un poco, como has dicho tú, pedagogía, ¿no? Yo creo que parte de la solución es que las personas que están asistiendo a esta sesión conozcan la técnica y en sus hospitales, con los traumatólogos, pues un poco lo extiendan de alguna manera, ¿no? Lo que ha hecho Pepe invitando a los traumatólogos Y de los su centro, ¿no? reumatólogos, fijaros el campo que se ha abierto con esto. Yo me he quedado sorprendido con esto del paciente porótico severo pues, con riesgo de fractura de cadera. Eso es el campo de la reumatología normalmente, más que de la traumatología. Si estos pacientes son susceptibles de poderse poner este cemento en plan profiláctico, pues ahí se nos abre otra puerta, pero mucho más grande todavía. Bueno, yo creo que tenemos que seguir y seguramente te pediremos, Xavi, que de aquí a unos meses nos vuelvas a poner al día de este tema. ¿Te parece bien o no? Muy Muy bien. bien. Oye, pues nada, Gracias a vosotros. simplemente recordaros que mañana estará el doctor Jorge Salmerón, que nos hablará de otro tema, acúfenos pulsátiles, aproximación diagnóstica. Estáis todos invitados y que tengáis un gran día. Muchas gracias, Xavi, muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Luis. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Gracias a Gracias, Dani. todos. Venga, adeu. Chao. Bueno.